Vamos a iniciar con uno de los temas que tenemos para esta serie. Enfocamos la serie en dos cosas. En los grupos pequeños vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a quiénes somos en Cristo. Y aquí, en la predicación del fin de semana, vamos a ver, a partir de que yo soy nuevo en Cristo, que usted es nuevo en Cristo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me corresponde? ¿Qué dice la Biblia que son mis responsabilidades? Porque se acuerda que la semana pasada hablábamos que nosotros tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Una de las preguntas que todo cristiano nos hemos hecho en algún momento, y se han hecho los cristianos a lo largo de la historia, ¿verdad? De 2000 años, es ¿cómo es posible? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un Dios que es Dios de amor, Dios fiel, Dios misericordioso, Dios de gracia, Dios todopoderoso, pueda permitir el dolor en el mundo? Esa es una pregunta legítima y que nos hacemos los cristianos en algún momento de la vida, nos seguimos haciendo. Y la otra es cómo, siendo yo seguidor de Cristo, como siendo una persona seguidor de Cristo, que hace su voluntad, que desea hacer lo correcto, que desea vivir en santidad, tiene y pasa por sufrimiento. Y esa es una pregunta que es compleja. Algunas personas han intentado responderla. Algunas respuestas son muy bíblicas, pero otras muy erróneas también. Muchos han intentado, con buena fe digo yo, responder, pero resulta que termina siendo una mala interpretación muchas veces. Tenemos algunos ejemplos de la Biblia, les voy a dar dos, para llegar a una reflexión a manera de introducción. Todos conocemos a Job, el libro de Job, y encontramos a Job perdiendo todo, con un sufrimiento tremendo, enfermo, pierde a sus hijos, pierde todas sus pertenencias, él está sufriendo. Llegan unos amigos de él, al principio empiezan a decir ciertas cosas, empiezan a analizar ciertas cosas y llegan a una conclusión a su entender. Y ellos dicen: Job, deberías haber hecho algo muy malo, tremendamente malo y pecaminoso, como para que estés sufriendo esto que estás sufriendo. Ellos daban por un hecho que el dolor y el sufrimiento de Job tenía que venir por el pecado de Job. Y nosotros sabemos que lo que nos quería o quiere enseñar el Señor en el libro de Job es que la fe del cristiano, de Job, del cristiano, de usted y de mí, tiene que ser una fe genuina en las buenas y en las malas, en la bonanza y en el dolor. Jesús una vez se topó con un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, Rabí, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Ellos estaban dando por un hecho que alguien había pecado. Señor, ¿quién? A o B, él o sus papás. Y el Señor dice: nadie pecó, ni el papá ni él, porque él estaba ciego, palabras de Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros tendemos, los cristianos, a desvincular a Dios del dolor, del sufrimiento. Y vemos aquí dos ejemplos que Dios involucrado en el sufrimiento de Job y en el sufrimiento del ciego. A lo que voy, mis hermanos, es que es un error pensar en eso por una razón. Bueno, si usted tiene dudas, vaya a la cruz y la ve. Ahí está el Señor en el sufrimiento de su Hijo. ¿Por qué digo que es incorrecto separar el dolor y el sufrimiento de la voluntad de Dios? Porque muchos se van al extremo, ¿verdad? Dicen que es un espíritu de enfermedad y un espíritu de pobreza y un espíritu de no sé qué cosas. Y suena bonito, ¿verdad? Porque está sacando a Dios del dolor. Y suena bien, pero no es bíblico. Si nos ponemos a pensar, de alguna forma, finalmente, o la raíz del sufrimiento y del dolor que está presente en esta tierra, tiene una causa que viene de Dios.
De forma final, Dios es el responsable de todo dolor y todo sufrimiento. Porque si no fuera así, escúcheme bien, si no fuera así, estaríamos diciendo que hay alguien a la par de Dios provocando dolor y Dios no lo puede evitar, Dios no puede hacer nada. Y si lo hace, y si lo puede evitar, porque Él es Dios Todopoderoso. Si nosotros afirmamos que Dios no tiene que ver con el dolor, estaríamos diciendo que hay alguien que está superior a Él y que Dios no puede hacer nada. No, Dios es todopoderoso, Dios tiene el control de todo, Dios creó todo. Y en ese universo no se mueve nada sin el visto bueno de Dios. Y por lo tanto, en el dolor, también, de forma final, Dios tiene un involucramiento ahí. Puede ser que la persona haya pecado y las consecuencias del pecado sea el dolor, pero finalmente el Señor, lo vamos a ver ahora, tiene que ver en eso. Y repito, si no, Él no fuera Dios Todopoderoso y estuviera supremo en todo. Recuerden lo que pasó con Job. Vamos a leer un pasaje donde Pablo habla de esto. Y Pablo realmente no se centra, ni nos vamos a centrar en este pasaje en responder por qué el dolor, ni vamos a encontrar explicaciones del por qué el sufrimiento. Lo que vamos a aprender hoy es cómo Dios ve el sufrimiento. Es decir, ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios, desde los ojos de Dios, que es lo que precisamente Pablo quiere que nosotros hagamos, porque cambia todo. Tener una perspectiva correcta del sufrimiento. Vamos a la palabra, mis hermanos y mis hermanas. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 25. Cada vez que estudio Romanos me acuerdo de un curso que llevé que me costó mucho. Así que vamos a Romanos. Leo para usted, Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente, palabra del Señor. El Espíritu mismo asegura que nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y sí somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación guarda con ansia la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a frustración, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras guardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya se ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostraremos constancia. Señor, nos ponemos delante de ti, un grupo de tus hijos, que decidimos hoy venir a escuchar tu palabra y ser expuestos al poder transformador de ella. Te pedimos, como siempre pedimos, Señor, un corazón dispuesto, una mente atenta. Te pedimos que nos ayudes a concentrarnos, a no distraernos, porque siempre que necesitamos escuchar la palabra, muchas veces nos desviamos, muchas veces no entendemos, pero hoy queremos, Señor, pedirte que nos dé sabiduría, entendimiento y que tu Espíritu nos ilumine. De mi parte, Señor, te pido una vez más, unge mis labios, mira a tu siervo, mira esa vasija rota, mira mis grietas, Señor, pero que se refleja la luz en medio de esas grietas. Ayúdame, Señor, a ser elocuente, claro, y que pueda pronunciar correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo debe enfrentar el sufrimiento un hijo de Dios? Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica. Vamos a responder 4 cosas. Les puedo comentar un poco de algunas
que vamos a ver en el pasaje. No lo vamos a ver todo, pero sí vamos a ver la mayoría de frases y versículos. ¿Cómo debe usted enfrentar el sufrimiento? Número 1, recordando quién es en Cristo. Vea qué interesante lo que Pablo arranca con lo siguiente. El Espíritu mismo asegura que nosotros somos hijos de Dios. Primera cosa. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en la gloria. Pablo nos está recordando, antes de empezar de hablar del dolor, antes de empezar de hablar del sufrimiento, nos recuerda quién somos. Él quiere que antes de que hablemos del tema, nos concentremos en quiénes somos en Cristo. Y eso es lo que precisamente yo planteo en este punto. Antes de que usted y yo enfrentemos y pensemos en lo que estamos sufriendo, en lo que nos está pasando, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, nosotros antes tenemos que ver quiénes somos en Cristo. Eso es vital para mi vida, para la suya. ¿Quién soy yo antes de ver cuál dolor estoy sufriendo? ¿Quién soy yo, el que estoy sufriendo? ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios, un privilegio enorme, ser hijo de Dios. Privilegio número 2, herederos de Dios y al mismo tiempo coherederos de Cristo. Maravilloso. Dios pudo decir, yo tengo un hijo natural que es Jesús, Él es mi primer heredero y más importante heredero, y el resto de hijos, como son adoptivos, yo le voy a dar pues una parte de la herencia, pero mi hijo se lleva la herencia principal. Eso es lo que pensaría uno que es lo lógico. Pero el Señor no, el Señor dice, ustedes son coherederos con Cristo. Entonces tenemos la misma herencia de Cristo. Su hijo, por decirlo así, natural. Entonces Él nos da exactamente la misma herencia que Él le da y le asigna a Jesús. Usted y yo la tenemos. Sin importar que ustedes y yo somos adoptados. Y eso tenemos que recordarlo. Tercer privilegio es que seremos glorificados con Él. Viviremos en la gloria, en su presencia. Allá en el cielo. Cuarto, y va, para que no falte nada, nos dio al Espíritu Santo que habita en mí, habita en usted, para que nos recuerde, dice Pablo, para que nos recuerde que nosotros somos sus hijos. ¿Qué dice? El mismo Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque a nosotros se nos va a olvidar cuando estemos pasando por dificultad, cuando estemos pasando por dolor. En eso es lo que menos pensamos, en quiénes somos. Pero hay alguien dentro de usted y dentro de mí que nos dice en medio del dolor y de la dificultad, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, no se te olvide, eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Y con eso usted y yo tenemos que vivir en la vida, porque a final de cuentas esta vida es de dificultad y de dolor, independientemente de cómo usted lo vea. Son muy pocos los picos bonitos, son muchos los valles. Entonces nosotros venimos en la vida entendiendo, repitiéndolos, recordándolos constantemente, eso. Esos 4 privilegios y declaraciones, bueno, y todas las que usted quiera. Efesios 1 y 2, perfecto, porque usted haga una lista de todo lo que usted es en Cristo, para que usted se arme para pasar en este tiempo en que está pasando. Si estamos sufriendo con Él, seremos glorificados con Él. Amén. 2, ¿cómo debe enfrentar el sufrimiento los hijos de Dios? Comparando continuamente nuestro sufrimiento con respecto a la gloria venidera. Yo tengo que estar totalmente, constantemente, siempre en mi vida, comparando lo que estoy sufriendo con lo que ha de venir en la gloria eterna. Comparo lo que estoy sufriendo con lo que ha de venir en las riquezas en gloria que voy a recibir. Constantemente comparar lo que estoy viviendo con respecto a la presencia con Dios en una eternidad. Pablo dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Yo considero que en nada se compara. La palabra considero en griego,
traducción que yo creo que es más acorde es, dice meditar, analizar, concluir, pensar. Pablo dice, yo me puse a pensar, yo me puse a analizar. Yo he estado analizando y he estado comparando los sufrimientos que yo estoy viviendo en esta vida. Y yo los comparo con lo que ha de venir. Y realmente no son comparables. No se pueden comparar. Porque son cosas que ni siquiera tienen comparación. No tienen, es más, no tiene, Pablo dice en otras versiones, lo traducen como, vean, es una locura compararlo. Pablo dice, vea, yo mientras más valoro lo que me está pasando en esta vida, en este paso por la tierra, más me doy cuenta lo glorioso y grandioso que va a ser el momento cuando yo estoy en Cristo Jesús. Cuando yo valoro mi herencia que yo voy a recibir en gloria versus el sufrimiento, cada vez me doy cuenta que es ilógico hacerlo. Es ilógico. Creo que Pablo llega a esta conclusión por dos cosas. Número uno, él dimensionó el tamaño del sufrimiento, lo dimensionó con respecto a lo grande que es la gloria eterna en presencia del Señor. Entonces él dice, vea, pero es que, pero esto es tan pequeñito con respecto a lo grandioso que es el cielo, que ¿cómo lo voy a comparar? ¿Cómo voy a considerar eso como algo que pueda pesar, tenga el mismo peso? Y lo otro dice, la dimensión o la extensión de ese sufrimiento y de esa vida eterna. Él dice, mi sufrimiento es un pelín, porque es mi vida aquí en la tierra, 80 años, 90 años, 100 años. Pero mi vida eterna son millones y millones y millones y millones y millones. La eternidad es como cuando usted mide aquí, desde aquí al sol. Y su vida en la tierra es 1 milímetro, la rayita más pequeña de la regla. Y el resto, los millones y millones de kilómetros que hay. Entonces Pablo hace esa comparación. ¿Cómo voy a comparar yo 1 milímetro con millones y millones y millones de años? No lo puedo comparar en cuanto a la extensión. Pablo lo que hace es, por decirlo así, él agarra una balanza y dice, aquí están mis sufrimientos, ¿sí? Y aquí están voy a hacerlo al revés porque no puedo levantar la mano. Aquí están mis sufrimientos, aquí está la gloria eterna y aquí están mis sufrimientos. Y hace así, y hacen los sufrimientos. Él los puso en la balanza. Y él dice, no pesan, no pesan ni lo más mínimo, o sea, no puedo compararlos. Entonces el cristiano, usted y yo deberíamos estar haciendo constantemente eso. Yo considero, yo analizo lo que estoy sufriendo, lo que estoy viviendo, lo pongo en perspectiva con lo eterno y me doy cuenta que no es nada. Eso es lo que nos dice Pablo que tenemos que hacer. Porque muchas veces nosotros le damos una dimensión enorme al sufrimiento. ¡Ay, me siento morir! Y Pablo dice, sí, yo sé, no estoy minimizando el dolor, pero compararlo con el gozo que vas a sentir por una eternidad. Y te darás cuenta de que es la perspectiva que Dios quiere que nosotros tengamos. Fíjense, mis hermanos, que cuando vemos en la Biblia que el Señor sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, después de cientos de años de esclavitud, Él los saca y les dice, yo los voy a llevar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó con ellos? Los sacó y antes de llegar a la tierra prometida pasaron por un desierto durante 40 años. Todos no sabemos la historia. Bueno, pasa lo mismo con nosotros. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La tierra prometida nuestra es las riquezas en gloria, en la presencia del Señor por una eternidad. ¿Cuál es nuestra esclavitud? ¿Cuál es nuestro Egipto? Nuestro pecado. Hemos sido liberados del pecado. Dios nos liberó, ya no somos esclavos del pecado.
Y entre la liberación del pecado, cuando usted y yo recibimos a Cristo, hasta que lleguemos a estar en la gloria con Él, nosotros atravesamos un desierto. Un desierto donde hay sufrimientos, hay escasez, hay dolor, hay enfermedad, hay complicaciones de todo tipo. Mis hermanos, el camino a la gloria, el camino que usted tiene a la gloria, no va a ir en un yate 5 estrellas ni en un crucero. No. Su camino a la gloria es por medio del desierto. Lo que pasa es que si nosotros no lo vemos desde los ojos de Dios, por eso les digo que el mensaje es aclaratorio de cómo ver el sufrimiento. Si usted ve el sufrimiento y espera que sea un crucero de 5 estrellas, va a estar reclamándole a Dios, va a estar inconforme con Dios, va a estar en una pura quejadera. Y le echa las culpas a Dios y le echa las culpas a la gente. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en medio de esos 40 años de desierto? Quejarse y reclamarle a Dios y quererse devolver. Y nosotros pensamos que nosotros tenemos que tener total y completa tranquilidad. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que mantener esa visión de vida eterna. Y sigo repitiendo, gran problema del cristiano es que piensa que la vida en esta tierra no tiene que ver ningún tipo de sufrimiento ni ningún tipo de complicación. El gran problema es que piensan que el milímetro de vida en esta tierra es lo importante. Y se centran en eso. No tienen visión eterna. El cristiano le cuesta mucho tener visión eterna. Se quedan en el milímetro. Tercera cosa que nosotros podemos hacer, esperar ansiosamente su libertad final o su liberación final. Pablo empieza a personalizar, como Santiago personalizaba. ¿Se acuerda cuando Santiago empezaba a personalizar allá con aquellos carambas que no sabían manejar bien las riquezas? Bueno, ahora Pablo está personalizando la creación y dice, vea, la creación guarda con ansiedad. Ansiosamente está esperando la creación. ¿A qué? A la revelación de los hijos de Dios. Porque fue sometida a frustración, no por su voluntad, sino por la de aquel que lo dispuso, es decir, Dios. Pero está firme en esperanza, dice. Pero queda la firme esperanza ¿de qué? De que la creación, vea que está hablando de la creación, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloria de la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué dice de la creación? ¿Qué está esperando? ¿Cómo está esperando? Con ansiedad. Por eso le pongo al punto, esperando ansiosamente a la liberación final. ¿Qué está esperando? ¿Alguna liberación? ¿Por qué? Porque está esclavizada, sometida a frustración. Y dice, ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. ¿Qué está esperando entonces la creación? Está anhelando, dice Pablo, aguardando con ansias una liberación final. ¿Cómo se come esto, mis hermanos y mis hermanas? Vámonos a Génesis, capítulo 3 y versículos 17 y 18. Inmediatamente cuando el Señor juzga a Adán y a Eva. Él le dice a Eva, le dice a la serpiente varias cosas y después le dice al hombre, a Adán, y le dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, ¿qué dice? ¿Qué dice, mis hermanos? Next. No está el versículo. Ahora sí. Con razón se me quedaron mudos. Vamos de nuevo. Va al cassette. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que ordené no comieras, dado el pecado, dado lo que cometiste, ¿qué hizo? La tierra es maldita por tu culpa. Entonces nosotros vivimos en un planeta que está maldito. Y vea qué tirada, ¿verdad? Porque toda la vida lucharás para vivir en ella. Y producirá espinos y cardos. Vean, mis hermanos, nosotros tenemos que dimensionar
nosotros tenemos que dimensionar cómo es el pecado. Ese pecado que lo esclavizó a usted y a mí hasta que Cristo nos liberó. El pecado de Adán es tal que cambió la condición de la tierra. Porque la tierra tenía un propósito de ser la casa de esa creación a semejanza de Dios. Pero esa creación fue afectada por el pecado. Ve hasta donde llega el pecado. Dios maldijo la tierra. Y le dijo a Adán: Adán, vea, tu pecado merece que yo maldiga el lugar donde vives. Y por lo tanto maldigo el lugar donde van a vivir tus descendientes. Y también los de Concepción y Granadilla, allá en Juntos. No va a afectar solamente tu vida, va a afectar a la vida de todo el mundo. De los que vinieron hoy y los que no vinieron. Que me están oyendo el video. Esto nos tiene que hacer a nosotros entender la veracidad, la complejidad del pecado, lo malo del pecado. Veamos que Pablo, ¿qué dice más Pablo? Pablo dice en el versículo 20: fue sometida a frustración, rota, destruida y sometida a frustración. No porque la tierra lo quisiera, no porque Dios lo quiso. ¿Se dan cuenta de lo que les decía en la introducción? Que Dios tiene el control y finalmente es el responsable. Pablo dice que cayó en frustración. Traducida en otras versiones dice cayó en vanidad. El griego original dice que esa traducción se hace como cayó en inutilidad, en algo que ya no es útil. Es algo como, por decirlo así, que cambió de especificaciones, cambió de medidas, ella cambió y ahora resulta que antes era útil y ahora no es útil, porque cambió. Es como cuando, digamos, usted agarra este teléfono y le dice al chino, vea, yo necesito que mejore ¿cómo se llama? El forro el estuche. Entonces el chino lo mejora y le cambia esto más bonito, entonces corre un poquito los huecos de la cámara. Entonces usted llega con el nuevo estuche, se lo pone y dice: pero me tapó la cámara. Y ese estuche es inútil. Cambió sus dimensiones, cambió los huequitos, entonces ya es inútil. Sirve para proteger el teléfono, pero usted va a sacar una foto y es inútil. Así quedó la tierra. Inútil. La creación, como usted y yo, como la vemos hoy, tiene especificaciones y medidas incorrectas. ¿Por qué? Porque es inútil para lo que fue creada. Para que viviera el hombre que estuviera a imagen y semejanza de Dios. Ese era el objetivo y ahora quedó inútil para eso. ¿Qué pasa con esto? Como la tierra quedó inútil para el propósito de Dios y el propósito de Dios finalmente va a volverse a establecer, porque el propósito de Dios era que nosotros fuéramos a imagen y semejanza de Él. El pecado nos separa, Cristo viene y resuelve el problema. Entonces Cristo viene y resuelve el problema nuestro y resuelve el problema de la tierra. Ve lo que dice Pablo más adelante. Pero queda la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada. Como usted y yo somos liberados, la creación es liberada de una corrupción que la esclaviza, el pecado, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Por eso es que nosotros decimos que vivimos en un mundo caído, un mundo inútil. Y así permanece hasta el día de hoy. Una tierra con condiciones caídas, donde hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad, porque el autor de la creación así lo definió. No nos tiene que costar eso, tenemos que entenderlo, porque eso se basa también, la base de saber cómo vemos a Dios. Y estará así hasta que Él regrese.
Y cuando Él regrese va a restituir la condición original, creación y ser humano, los que aceptemos a Cristo. ¿Qué nos dice Pablo también? Pablo nos dice que hay esperanza, que la creación tiene la esperanza. Quiere decir que si nosotros tenemos esperanza, que la creación tiene esperanza, nosotros también. Que si la creación va a ser reparada, nosotros también. Y que si la creación gime, nosotros también. ¿Por qué? Porque mientras venga ese momento, usted y yo gemimos de dolor, de sufrimiento. Gemimos interiormente. Gemimos interiormente. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Estamos esperando. Nosotros estamos esperando con esperanza. Esa es una esperanza bíblica. Esa que dice 100% seguro de que va a ocurrir lo que esperamos. Esa es la esperanza que habla la Biblia. ¿Y qué estamos haciendo? Como la creación esperamos, tenemos esperanza de lo que va a venir, porque Cristo va a venir una vez más. Y va a reparar todo. Si la creación gime, mis hermanos, no vamos a gemir nosotros. Pero gemimos con esperanza. O por lo menos eso es lo que Dios dice que debemos hacer. Gemimos con esperanza. Nosotros, como hijos de Dios, un día vamos a morir. Puede ser ahora más tarde, o mañana, dentro de un año. Pero usted y yo vamos a morir. ¿Y qué va a pasar? Que nuestros cuerpos los van a enterrar. Y nuestra alma para arriba, para la gloria del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Y ese cuerpo? ¿Qué dice el siguiente? Y creo que nos adelantamos porque estamos en el 3 todavía. Vamos para atrás. Dice que gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué estamos esperando? La redención de nuestro cuerpo. Que se levante ese cuerpo. Eso va a venir en el día de Cristo Jesús. Y nuestro cuerpo, como dice la Biblia, se levantarán. Y la creación restituida. En resumen, y 2 platos, entienda, yo debo entender que usted y yo vamos a gemir, pasando por dolor, mientras esperamos ansiosamente la venida o la segunda venida de nuestro Señor, y nuestros cuerpos se van a levantar de los sepulcros y estaremos por una eternidad con Él. Gloria al Señor, no oigo ningún amén. Porque la espera de la segunda venida del Señor tiene que ser con ansias y con esperanza, no con nerviosismo. Señor, pero ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo vienes? Y no, ay, qué miedo. Yo no leo Apocalipsis porque qué miedo. Vea, Pablo en ningún momento está diciendo que no está minimizando el dolor ni el sufrimiento, mi hermano y mi hermana, vea, entendamos eso. No lo está haciendo. Pablo está diciendo aquí ahorita, vea, que nosotros gemimos en nuestro interior, gemimos por heridas, gemimos físicamente, gemimos por enfermedades, gemimos emocionalmente, gemimos espiritualmente. Gemimos cuando nos hieren, cuando nos engañan, cuando nos traicionan, a veces cuando pecamos. A veces nos duele el pecado de otro porque nos hirió. Y gemimos y estamos gimiendo, y usted gime y yo gimo. Pablo, ¿hasta cuándo? Pablo, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se haya completado totalmente la adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Ahí va a terminar todo. Bueno, usted se puede adelantar, pero la historia de un pueblo caído se va a terminar, de una creación caída se va a terminar con la venida de Jesucristo para la gloria de su nombre. Y mientras tanto, ¿qué hago yo? Mis hermanos y mis hermanas, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? Verso 24, porque en esa esperanza fuimos salvados.
Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Ahora se extrañaron de que yo no llegue temprano hoy, ¿verdad? Entonces más de uno estaba esperando. ¿Y dónde está el pastor? Decía Javi, yo tengo la esperanza de que venga, porque si no tengo que predicar yo ahí no sé cómo va a ser, ¿verdad? Entonces Javi me dice, hola. Y Javi, ya vengo aquí por la Mac. Entonces él tenía la esperanza de que iba a llegar. Podría haber sido que no llegara, pero él tenía la esperanza. Pero cuando Javi me vio entrar, él no tiene esperanza de que yo llegue. Ya llegué. ¿Cómo va a tener esperanza de lo que ve? Ya me vio, ya. Eso es lo que dice Pablo. La 4. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué dice? ¿Quién espera lo que ya se ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera nosotros mostramos constancia. Si usted está esperando que venga el Señor, si usted está esperando que la creación quede restituida, si usted está esperando que su cuerpo sea levantado del sepulcro, si usted está esperando que eso suceda, ¿qué dice? Usted está mostrando constancia, paciencia. Entonces usted tiene que vivir su vida con esperanza y con constancia, con paciencia. ¡Ay, que me Señor, pero ¿por qué no escuchas mis oraciones? Siéntase gozoso de lo que está experimentando. Hice una pausa, porque si no casi me meto ahí por de Santiago y vuelvo a predicar la cuestión que ya prediqué. Iba a decir, bueno, que la paciencia produce carácter. Y carácter produce esperanza. Y fortalece nuestra fe. Cierro paréntesis. Tenga esperanza, mi hermano y mi hermana. Tenga esperanza de la gloria venidera. Tenga esperanza de lo que va a vivir en una eternidad. Sin desmayar. Siendo paciente. Esperando su liberación. Teniendo esperanza en las promesas de Dios. Ejercitando su paciencia. Fortaleciendo su fe. No es optimismo. Es una esperanza de algo que está 100% seguro. Amén. Yo me puse a pensar ahora que estaba preparando la predicación. ¿Qué nos diría Pablo a la iglesia de Juntos, Comunidad Cristiana? ¿Qué pasaría si nosotros invitáramos a Pablo con la vida que tuvo él? ¿Qué nos diría con respecto a este tema que él escribió bastante? Bueno, yo le quiero preguntar a Pablo esta noche, para que escuchemos todo, ¿qué es lo que dice él? ¿No les parece interesante que Pablo entrara acá y nos contestara? Entonces vamos a hacerle una entrevista a Pablo, al apóstol Pablo. ¿Les parece? ¿Cómo la ven? Yo voy a preguntarle, porque ahora están de moda esas preguntas, ¿verdad? Yo le voy a preguntar a Pablo, a ver qué nos responde él. La primera pregunta que le quiero hacer, Pablo, bueno, bienvenido apóstol, pase adelante. A usted sí le podemos decir apóstol, aquí a nadie más le podemos decir apóstol. Porque hay mucho apóstol ahí, ¿verdad? De esto me invitaron a mí mejor no digo. Es que llega el apóstol no sé qué, no me aguanté. Y yo no voy a ir. Pablo, ¿qué tanto sufriste en tu vida, Pablo? Contanos, Pablo, por favor. Buenas noches. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He estado
He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Pablo, qué bárbaro usted. Carga usted. Pablo, pero ¿no te parece que has sufrido demasiado? No sé, me parece a mí porque, mira, fuiste un excelente cristiano. Fuiste apóstol del Señor. Viste al Señor cara a cara ya por camino a Damasco. Fuiste un gran misionero. 4 viajes me di cuenta que hiciste. Fundaste muchas iglesias. Escribiste un montón de cartas que estamos ahora en el Nuevo Testamento. ¿Te parece que sufriste demasiado, Pablo? Realmente no. Mis sufrimientos fueron pequeños. Yo diría ligeros y efímeros. Además, solo sufrí así por 33 años. Ese tiempo corto. Y para mí, esos sufrimientos fueron de gran bendición. Imagina que fortalecieron mi fe, me hicieron más perseverante y me produjeron una gloria eterna. Y así lo dejé escrito en Corintios. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pablo, gracias por tu respuesta, Pablo. Pablo, ¿qué piensas de todo eso que sufriste? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ya lo dijo el pastor en el punto 2. Yo he analizado mi vida y mis sufrimientos y los he comparado con la gloria eterna. Los puse en una balanza. Después de hacerlo, llegué a la conclusión de que en nada se compara lo que he sufrido con la gloria que recibiré. Pablo, ¿cómo lo lograste? Decinos, Pablo, por favor, ¿cómo lo lograste? Danos una recomendación. Jesús me enseñó, Él es mi maestro y mi modelo a seguir. Mi recomendación es que hagan lo mismo que yo hice, porque yo hice lo mismo que hizo Jesús. Recuerden, debemos ser como Cristo, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Bueno, Pablo, sabemos que Jesús sufrió, pero Él cuando sufría realmente hacía lo mismo que nos recomendaste ahora. También, cuando Él sufría, también comparaba su sufrimiento con la gloria eterna. Sí, por supuesto, Él lo hizo primero y nos enseñó a todos. Por eso en Hebreos quedó escrito, para que a ustedes no se les olvide, nos debemos de enfocar en Él. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pablo, yo sé que estás entrando acá, pero eso lo pasaste vos hace 2000 años y todo eso pasó hace 2000 años. Ya no se ven esas cosas. Yo sé que la Biblia lo dice, pero nosotros somos de otra época. Nosotros también tenemos que vivir esto ahora, en el año 2025. Totalmente, no lo duden, van a sufrir. Esta misma pregunta me la hicieron en una iglesia que fundé en Filipos. Y les voy a decir lo mismo que les dije a ellos. El privilegio de ser cristianos va acompañado de sufrimiento, porque a ustedes les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pablo, ya para terminar, porque ya son las 7:30. ¿Qué nos dices a nosotros, la iglesia Juntos, Comunidad Cristiana? Oren en todo tiempo, no dejen de orar, perseveren en la oración. Y cuando oren, no dejen de agradecer a Dios por la bendición de vivir en un país libre. Den gracias porque los sufrimientos que experimentan no son por peligro de muerte o cárcel, como me pasó a mí y como les pasa a otros hermanos nuestros en otros países. Y lo escribí en Filipenses, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pablo, y dígame una cosa, a ver, explíqueme eso, porque aquí vivimos en Costa Rica. ¿Hay cristianos hoy que sufren las mismas cosas que vos sufriste? No lo creo. Sí, claro, son muchos los que les pasa lo mismo que a mí. Son muchos los que son torturados como yo, encarcelados como yo, maltratados como yo y asesinados como yo. Ellos necesitan sus oraciones. No pueden pasar desapercibidos para ustedes. Al contrario, su sufrimiento debe ser el nuestro.
En Romanos está escrito: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Precisamente estuve viendo un video de dos de nuestros hermanos en la República del Congo. Se llaman Daniel y Aline. Es un ejemplo de lo que les pasa a muchos. Se los traje para que lo vean. Padre Celestial, acompáñanos el día de hoy. Escucha las oraciones de tus hijos y haznos instrumentos de tu paz. Amén. Me llamo Majindo. Soy cristiana. Mi aldea fue atacada en junio. Me llevaron con otros adentro del bosque. Me dijeron, si te vuelves musulmana, puedes salvarte. Si te niegas, te mataremos. me llamo Cacerca. Soy cristiano. Mis amigos y yo volvíamos de nuestros campos y nos atacaron los rebeldes. Tenían armas. Nos superaban en número. Nos ataron y comenzaron a masacrarnos, uno por uno, con sus machetes. Recuerda escuchar más que hablar. Recuerda dejar que Dios hable a través de su palabra. Y 3. Pregunta, ora y sobre todo, estar ahí. Mataron a mis 2 hermanos porque se negaron a convertirse. Y yo también les dije, pueden matarme, pero no me voy a convertir en musulmana. En ese momento llegó el ejército y nos rescató. Los soldados me hicieron preguntas, pero no podía hablar. No tenía palabras. Me quedé sin voz. Estaban matando a mis amigos. Yo era el tercero antes del último. Y me sentía como si ya estuviera muerto. Entonces, hubo una conmoción. La persona frente a mí tenía dinero en el bolsillo y los rebeldes comenzaron a pelearse por él. Y cuando los vi pelear, Dios me habló y me dijo, corre. Corrí y 3 de ellos me siguieron. Me siguieron, pero no pudieron alcanzarme. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Me escondí entre los arbustos durante mucho tiempo. Abandonaron los cuerpos de mis hermanos y no los enterraron. Mi aldea completa desapareció. Nadie vivo queda ahora. Cuando recibí la Biblia, la abrí en el Salmo 23. He caminado
en el valle de sombra de muerte. Después de que me atacaron, perdí la capacidad de hablar. Pero estoy empezando a superar el dolor. Estoy orando de nuevo. Mis hermanos, si nosotros comparáramos nuestros sufrimientos con los de ellos, si realmente los trajéramos a perspectiva, tenemos que estar agradecidos y menos quejumbrosos, número uno. Y número dos, ellos consideran eso efímero y pasajero con respecto a las riquezas en gloria. La pregunta para usted, para mí es: ¿cómo visualizo las riquezas en gloria? ¿Y cómo visualizo el sacrificio de Jesucristo en la cruz?